Bueno, Sara, bienvenida a este nuevo espacio que he creado. Me encanta meterme en asuntos, pero me Sin encanta. problema. Ajá, me encanta meter el problema. Y en uno de esos ahora es este nuevo espacio que he llamado Conversa Diversa, ¿no? Donde vamos a estar conversando mayormente con adultos autistas para ir desmitificando un poco, ¿no? Siento que hay que subirle al micrófono, subirle a la voz de la comunidad autista y eso va a ir trayendo más tranquilidad. Antes de empezar, Sara, ¿cómo te gusta que te identifique? Te puedo decir persona autista, adulto autista, mujer. ¿Cómo te gustaría que te dijera? Pues a mí me gusta autista, tal cual. Obviamente mujer autista también está bien porque creo que pues entra ahí dos cosas que a veces se creían contrapuestas, ¿verdad? Entonces, pero no, mujer autista está bien y autista también. Chéveras. A ver, Sara, em, tú me dijiste que recién recibiste tu diagnóstico hace poco. Empecemos por ahí. ¿Cómo fue el proceso primero? O sea, ¿cómo te sentiste en el momento que te dijeron, Sara, déjame decirte que eres autista? Mira, yo tenía mis sospechas porque es que yo trabajo con niños y llevo ya como 2 años que me estoy quedando especialmente con niños mínimamente hablantes y no hablantes. Y pues muchos son autistas. Y yo escuchaba las historias de los papás y los veía a ellos y yo decía, esto me siento identificada, o sea, muy, muy identificada, teníamos mucho en común. Y yo le decía a los papás, yo creo que yo soy autista y voy a hacerme un proceso de evaluación, especialmente me servía mucho como para conectar con ellos, ¿verdad? Y así fue como que dije, no, ya, tengo que empezar, tengo que actuar porque yo siempre, siempre, siempre le digo a los papás, tienen que hacer un proceso de evaluación. Si ustedes creen que hay características, si sienten alguna duda, hagan una evaluación. O sea, de verdad que hay más ganancia, hay más ganancia en hacerlo que en no hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, decidí hacerlo para mí y pues yo ya iba casi que segura de que me iban a decir que yo era autista. Así que cuando me lo dijeron, no fue sorpresa. Lo que sí fue sorpresa fue darme cuenta de quizás los resultados más como específicos de algunas de las evaluaciones que hacían, ¿verdad? Por ejemplo, darme cuenta del todo el tema de percepción espacial, eso explicaba por qué yo chocaba con todo, ¿verdad? Y el tema ya, que el razonamiento verbal me salía súper alto, entonces, obvio, nadie iba a sospechar de mí porque yo hablo y extrovertida, ¿verdad? Entonces, como que ahí también entraban muchos mitos, entonces creo que eso fue como la novedad para mí, pero yo ya iba lista. Y sí, o sea, fue una pequeña confirmación, digamos, de cosas que ya te ibas sospechando en el camino. Sí, sí, o sea, yo en realidad, mira, yo nunca he sido tan fan del autodiagnóstico, pero cuando yo empecé a darme cuenta que yo podría ser autista, yo ahí empecé a entender la importancia de autodiagnosticarse también. Porque me di cuenta también que muchas personas no pueden acceder. Entonces, de hecho, yo tuve que posponerlo muchísimo por distintos motivos. La verdad es que una evaluación no es algo económico, no es algo barato. Entonces, ahí fue que yo dije, no, la verdad es que uno puede hacer este proceso de forma responsable y fue que ya, pues empecé a investigar y dije, yo creo que soy autista, estoy un 90% segura que soy autista. Y ya cuando pude, pues hice la evaluación, pero ahí fue como yo, ¿sabes? Yo ya iba, para mí yo era autista, pero ahí me lo dieron como en papel, nada Claro. más. O sea, ya tú tenías esa identidad en el alma, digamos. Faltaba en el Sí. papel. Curioso, si tú dices, yo estaba 90% segura de que soy autista. Yo creo que yo estoy en un 80%. Todavía no he seguido el protocolo, digamos, de papel, pero a veces me pasa como a ti. Hay cosas que yo veo en los peques y mientras más estudio digo, uy, uy. La última vez me senté a hablar con mi papá de algunas cosas de mi infancia y me decía, no, sí, tú no comías casi nada, te costaba mucho y yo, ay, Dios. Sí. Pero bueno.
En su momento, creo que este espacio de conversa diversa va a tener el desenlace, va a ser la Sí. evaluación. Vamos a confirmarlo Sí. al final de toda esta temporada de conversaciones. Y fíjate que yo creo que un tema que también como que nos hace a nosotros los que nos autodiagnosticamos en algún punto es que nuestro sentido de la justicia como autistas a veces está como, por los cielos. Entonces a mí, y yo lo veo en vos, o sea, vos compartís un montón porque querés defender a la comunidad autista y te identificás con nosotros y así. Entonces, muchas veces esa identificación tan fuerte no es algo que pasa por casualidad, es porque queremos justicia y es parte de quien nosotros somos. Entonces, bueno, va a ser interesante que nos contes qué pasa. Tengo un amigo que es experto en este tema, una persona que también es creadora de contenido, y él solo una vez me dijo, tu sentido de justicia no es neurotípico. Así solo eso me dijo, fue como, ok, creo que ya voy a agendar mi evaluación próximamente. Súper, o sea, pero es que de verdad, o sea, yo lo noto, era algo que la gente veía en mí, yo decía, pero ustedes, ¿por qué no les indigna? Y era como, sí nos indigna, Pero pero, no tanto. pero no así, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. A ver, fíjate que siempre terminamos remontándonos al tema de nuestras infancias, ¿no? Y es el común denominador de muchos de los adultos autistas con los que yo he hablado, porque a ver, este ya es un espacio grabado, ¿ya? Pero yo he conversado mucho con muchos adultos autistas en búsqueda como de esta perspectiva respetuosa que trato de tener. Y la mayoría de las veces siempre es como, no, yo en mi infancia fue súper complejo, me creían esto, me creían lo otro, porque claro, el diagnóstico lo tienes ahorita, pero no es que eres autista ahorita, siempre lo has sido. Entonces, eh, cuéntame un poquito, ¿cómo fue tu infancia ahora sabiendo que eras autista y que no lo sabías? Sí, mira, yo en realidad, yo creo que está relacionado, porque yo borré un montón de recuerdos. Yo no me acuerdo de mucho de mi infancia, pero me recuerdo de cosas que me contaban. O sea, yo he recreado ciertas memorias, por decirlo así, pero sí tengo como algunas cosas que son las que, por ejemplo, siempre se cuentan. O sea, las que yo te diría, las que le contaron a mi esposo la primera vez que lo conocieron, ¿verdad? O sea, las que le cuentan a todo el mundo y a mí, o sea, mi familia, mi papá es pediatra Mm. y, ajá, y eso pues es bien importante ahí ponerlo. Mi papá es pediatra, él nunca sospechó, mi mamá tampoco, pero, eh, pero sí el hecho de que tenían como ese amor por la niñez hacía también que hubiera cierto respeto, siento yo, porque, por ejemplo, una frase de mi papá es, que él le decía a mi mamá es, nunca los tenemos que regañar, porque yo tengo un hermano, nunca los tenemos que regañar cuando pasa algo porque son niños, porque están aprendiendo a hacer una habilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no los puedo regañar porque se les cayó el vaso de la mano. Entonces, eso a mí también me hace pensar que probablemente yo tenía esos retos ahí, como que de repente botaba algo o algo, ¿verdad? Pasaba algún caos que me siguen pasando, pero había como ese respeto, entonces nunca fue como violencia en ese sentido, ¿verdad? Y hay muchas historias, o sea, sí hay muchas historias de que yo era súper traviesa, de que yo era súper inquieta y, bueno, ese es otro tema. Después, que lo dejaremos para después. Se me cruzan los pensamientos, perdón, eso es parte de mí. Eh, bueno, yo cuando empecé a ir al cole, se me acabó la vida. O sea, dicen que yo me despertaba requete feliz siempre. Y yo era una bebé que, mira, dicen que abría los ojos y era sonrisas. Pero empecé a ir al cole y todo se vino abajo, se derrumbó y mi vida se arruinó. Ya, Mira, yo me quitaba el uniforme en el carro, yo no lo soportaba. Y de hecho ahí viene una de las frases que yo tengo, que bueno, que mi familia tiene de mí, es mi estorba, porque yo no soportaba nada. Yo me quitaba la camisa, la falda, los calcetines y de hecho a la fecha yo no uso casi calcetines y trato de andar como lo más cómoda posible. Pero esa era una de las cosas, o sea, yo no soportaba el uniforme y a la fecha odio los uniformes. Y
Otra cosa que empezó a pasar fue que yo me cambiaba de salón porque no me gustaba cuando me ponían a hacer planas o tareas así, que no eran de mi interés. Entonces dicen que yo empezábamos, todo jugando, jugando, todo bien, pero cuando empezábamos a hacer tareas, yo me salía del salón y iba a buscar otro salón en el que estuvieran jugando. Y así pasaba como huyendo de esas tareas. Entonces dicen como que tenía, que sí, sí pasaban estas cosas. Otra frase que te digo que todavía me la dicen es otro programa, porque siempre mandaban notitas del colegio, entonces siempre había alguna quejita de Sara, ¿verdad? Otro programa, y esa es como otra de las frases. Otra cosa que me contaron y que yo creo que honestamente me sorprende, cómo no les sorprendió, es que al año yo, o sea, al año de edad me daba asco el pecho materno. Ujú. Al año dicen que yo empecé a dejarlo y cada vez que me lo ponían yo les hacía, o sea, al año. Honestamente, ahí sí yo te digo, porque no sospecharon. Entonces, sí, 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 sí. Pero, ¿sabes? Como que hubo mucha aceptación. Eso sí te lo digo, hubo mucha aceptación en mi familia. O sea, tú justo hace un par de semanas conversábamos en un evento que hicimos aquí en Quito con dos adultos autistas. Uno que justo cuando hablamos de temas de crianza y de casa, un autista decía, este chico decía, yo en mi casa tuve más bien todo lo contrario, ¿no? Como una familia que siempre quería que yo caminara por la línea recta. Yo me sentía súper torpe, fuera de lugar, no entendido, no entendía mis desafíos. Y del otro lado teníamos a la chica que decía, no, en mi casa eran todos así como medio hippies, entonces aceptaban mis diferencias, decían, ah, pero es que ella es así, se trepa, se bota, se cae, no pasa nada. ¿Crees tú que sería distinto tu experiencia si hubieses crecido del otro lado de la crianza, quizás como mucho más rígida, o donde tus diferencias sí se hubiesen visto como cortadas o regañadas, digámoslo? Es que yo creo que, mira, yo no viví tampoco esa libertad entera, porque, o sea, ahorita que me decís eso, por ejemplo, si yo estaba como haciendo algún movimiento, por ejemplo, yo no hago steaming con mis papás. Y nunca hice streaming con mis papás porque yo sí tenía que ser una señorita. Entonces ellos daban por hecho, ellos daban por hecho que yo tenía como esas rarezas, por decirlo así, pero a la vez, por ejemplo, habían bromas que quizás eran muy literales y ellos no me dejaban hacerlas. Y todavía yo no bromeo con mi familia porque lo sienten muy pesado. Entonces pasan esas cosas. Luego ¿sabes qué otra cosa pasa? Yo creo que sí habría cambiado, pero pasa que muchas veces, y eso yo lo viví, los adultos criamos a los niños y nosotros provocamos ciertas conductas. Entonces, ponerle que me decían, yo preguntaba, ¿por qué ese señor no tiene pelo? Y me decían, anda a preguntarle. Entonces, ¿qué hacía yo? Y así preguntabas. Y preguntaba, mire señor, ¿y usted por qué no tiene pelo? Mire señor, ¿usted por qué está tan gordo? O sea, yo hacía esas preguntas y era porque mi familia pues lo incitaba, ¿sabes? Entonces yo siento como que, y después era como, "No, pero ¿por qué lo hiciste? Porque vos me dijiste." ¿Sabes? Entonces yo sí era como esta niña, así como tremenda, pero a la vez obediente en estas cosas. Definitivamente habrían cambiado muchas cosas más si, por ejemplo, me hubieran pegado porque yo votaba algo, cosas por el estilo. O sea, sí que habría sido muy diferente. Eh, pero sí pienso como que el tema de dejar a un niño ser va mucho más allá de regañarlo o ser rígidos o así, ¿sabes? Como que va mucho más allá. Sí, yo siento y es justo algo de lo que se pierde cuando en casa reciben un diagnóstico de autismo temprano. Se pierde como esa visión de, es un niño, vamos a conectar con él, con ella, vamos a jugar. Y yo siento que en realidad todos los niños merecen disfrutar como de ese privilegio de que se les vea como seres. No, no. Yo siempre ahorita que soy papá, es bonito a veces ver cómo la gente interactúa con mi bebé, ¿no? Es como, viene la gente a visitarle, así, ¿no? Y lo típico que le quieren amarcar, le dicen acá, o sea, que le quieren coger, cargar, ¿no? Por cierto, ¿tú dónde estás? En El Salvador. En El Salvador, ¿cierto? ¿Cómo le dicen allá a coger un guau? Chinear, Tinear. chinear.
Chinear, le quieren chinear y a veces llora, ¿no? A veces llora pues, porque no conoce a la persona, o qué sé yo, tiene sueño, hambre. Y es curioso ver cómo la gente es como, no, no llores, mi amor, no, 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 pero no tienes que llorar, no sé qué. Es como que a veces tenemos esta visión de que los niños son moldeables. Como que yo voy a moldear a este niño dependiendo de lo que yo necesito, de lo que yo quiero. Y se nos olvida que, bueno, sí, hay muchas cosas que tú como entorno puedes moldear en la vida de un peque, pero un peque también es un peque que está tomando las decisiones de quién va a ser en su vida, que se Sí. está descubriendo y cosas así. Entonces, se pierde como ese contacto. Cuando te dicen, tu peque es autista, es como, aquí no hay nada que descubrir, solo ya descubrimos lo máximo. Esto es lo único que necesitamos saber, es autista. Ahora lo trataremos como autista. Es como... Ujú, Hay que conocer, fíjate, tú tuviste una crianza que conectó contigo, que conectó con quien tú eras, que aceptaron tu perfil individual, tus desafíos, tus fortalezas también, porque ya vamos a hablar de eso. Conectaron contigo en uno a uno, ¿no? Quién es Sara y cómo conecto con ella. Y eso ujú, marcó una diferencia tanto a que se ujú, ve que eso te impactó de manera positiva, ¿no? Digamos de eso. ujú, Ahora, siempre se habla de no, es que el autista no puede hacer esto como sus amigos, pero justo estaba escuchando un escritor que decía, ¿por qué no nos preguntamos lo que el autista sí puede hacer y los demás no pueden hacer como él o como ella? ¿Sientes tú que durante, no nos limitemos a tu infancia, pero quizás en tu infancia y en tu vida ahora de adulta, sientes que tienes un superpoder, así como, no digo que sea superior a los demás, pero como que dices es que mi cerebro autista me ayuda a ser buena en esto. sí. Mira, totalmente a mí, yo creo que sí tengo un superpoder. Tengo un par ahí que yo diría, de hecho, un día estábamos con unos amigos y estábamos hablando como cuál era el superpoder de cada uno. Y lo curioso es que todos ahí, yo creo que, que nos llevamos bien porque probablemente todos ahí tenemos un detalle. Eso pasa, pero bueno, pero yo creo y confirmo con lo que ellos me decían, yo tengo una empatía de otro nivel. O sea, yo solamente no es como que no solo entiendo lo que sentís, sino que lo siento. O sea, y puede ser más grande lo que yo siento que vos sentís que lo que yo misma estoy sintiendo. No sé cómo explicarlo. O sea, es una empatía de otro nivel. Sí, y de ahí también Yo marcando mis checks, ¿no? Yo aquí yo voy marcando mis red flags aquí. sí, sí, no son red flags. No, pero digo, de mías, cosas que yo digo, yo también, yo también. Sí, pero sí, yo tengo como esa empatía, ¿sabes? De otro nivel. Y también tengo, bueno, lo que te decía, el sentido de justicia, una capacidad además de leer los detalles. O sea, yo puedo, qué sé yo leo una hoja y encuentro rapidito algo qué sé yo, una coma que está mal puesta, una tilde que falta y todo eso. O sea, yo tengo como esa sensibilidad hacia los detalles. No voy a decir errores, pero sí hacia los detalles. O sea, sabes, como que tengo eso. Yo siento que son esos detalles que son parte de mi cerebro. Y yo agradezco, ahorita con lo que estabas diciendo antes, yo agradezco no haber tenido un diagnóstico temprano, porque muchas personas, yo sé que probablemente habrían creído que yo tenía que ir a una escuela especial, o sea, especialmente yo he hablado con mis papás de otros niños y les he contado indignada que no los aceptaron aquí, o sea, aquí no los aceptaron acá y ta. Y ellos, bueno, ni modo, tienen que ir a la escuela especial, o sea, ahí es donde están especializados. Y yo, no, o sea, no. Y yo agradezco eso porque si a mí me hubieran diagnosticado más temprano, posiblemente habrían subestimado muchísimo mis habilidades, aunque estuvieran ahí, o sea, porque el diagnóstico temprano no hace que las habilidades no estén ahí. Lo que pasa es que cambia la percepción que el adulto tiene hacia esas habilidades, ¿verdad? Entonces yo Sí, sí, lamentablemente no es algo que me encanta decir, pero sí agradezco no haber tenido el diagnóstico temprano, especialmente en mi época. que es triste, pero es verdad. O sea, eh, un diagnóstico que cae en cabezas adultas que no están preparadas es más una sentencia y Sí. está mal porque
Sí, y en realidad en la escuela especial no es que es tan especializado, porque tampoco es que es tan especializado Hay para... de todo, además, o sea, de verdad que hay de Pero todo, un sí. diagnóstico no debería marcar tan profundamente la historia de un niño. El problema es que el diagnóstico cae en la realidad de adultos que muchas veces no se actualizan, no comprenden. Y en ese momento en el que recibes el diagnóstico, dejas de ser Sara, dejas de ser Samuel, dejas de ser Javier, dejas de ser María y comienzas a ser el autista. Entonces es como, Eso, eso, o sea, lo has dicho tan exacto, porque incluso a las personas que yo les he contado ahorita, he recibido, mira, he recibido mucho amor, pero a la vez he recibido mucha lástima. Y yo no entiendo por qué. O sea, de verdad, ¿por qué? Me han preguntado incluso que si tal cosa, si eso tiene tratamiento y cosas por el estilo. Entonces, es lamentable porque es como, ¿qué? O sea, me conociste por tantos años y ahora resulta que sabes que soy autista y que necesito un tratamiento. Obviamente yo sé que hay un tema de que hay que educar y también yo siento que es una responsabilidad nuestra, especialmente aquellos que no somos no hablantes o mínimamente hablantes y que tenemos o que tenemos la posibilidad de acceder a alguna forma de comunicación, lo voy a decir así, porque lamentablemente hay muchos no hablantes que no tienen esa posibilidad, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y de educar. Obviamente, hay de todo, ¿verdad? Yo siento que yo soy como de esas que no son como tan agresivas en ciertas formas de decir, eh, pero creo que necesitamos educar, hablar, dejarnos también como escuchar, ¿verdad? Porque no podemos solo esperar que la gente asuma que entienden que es autismo, que entienden que es neurodivergencia. Ujú. claro, y que la narrativa del autismo está marcada por muchas décadas de concepto, ¿no? De esta conducta, aquella conducta, y ya hemos visto Sí. un poco que la cosa es más un perfil individual, es un espectro, es conocer a cada uno, ¿no? Y es triste, pero justamente para eso están este tipo de espacios que yo, como te digo, me gusta meterme en problemas y crearlos, porque es hora de que la gente empiece a entender el autismo en primera persona y que Mm, el diagnóstico de autismo no lance al niño a dinámicas que no le corresponden, ¿no? Que no mm, deje que la gente, a ver, que recibir un diagnóstico de autismo en la cabeza de un adulto sea más mm, bien un estado de, ok, entonces me tengo que enfocar un poco más en esto y en esto, pero vamos para adelante, ¿no? Y que no sí, sea ese estado de desorganización que muchas veces sí, asusta e invade a las familias, a los profes, a los profesionales y eso termina trayendo consecuencias en el peque porque... sí. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad los profesionales neurodivergentes en general, Mm. porque yo te digo que yo recibo a familias, bueno, yo soy terapeuta de lenguaje, soy educadora especial, terapeuta de lenguaje, y gracias a vos, Samuel, no, yo ya quería estudiar, pero gracias a vos me lancé también como a estudiar la maestría en musicoterapia y entonces estoy en eso. ¡Wow! Eso no sabía yo. Y sí sabías, solo no te acordás. Pero no me acuerdo. Solo no te Chévere. acordás. Sí, 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 Qué porque hasta me bien. dijiste, de repente voy a ser tu asesor en la tesis. O sea, sí, sí te Ah, ya, acordás. ya, ya. Sí, Ajá, sí, 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 me mi lo dijiste. memoria es, tengo Sí, sí, habilidades de memorísticas pececito, pésimas. de Doris. Pero sabes que ya ni me acuerdo qué te estaba diciendo por decirte esto. Que los Ah, profesionales una gran tenemos una responsabilidad. responsabilidad. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo creo que yo recibo a estas familias que me dicen, hemos ido a tantas terapias y no vemos que avance. Y cuando pregunto como en que avance en que mire a los ojos, en que deje de correr para todos lados, en que deje que ya no use colalia, o sea, básicamente no veo que avance hacia la normalidad, entre comillas. Y ahí es que viene el gran problema, porque mi labor entonces es educar y cambiar los objetivos, pero viene ya con un bagaje y muchísimo sufrimiento que han tenido, porque piensan que su hijo entre comillas, no tiene remedio. Y también veo luego la experiencia de las familias que llegan a un diagnóstico, pero luego de haber llegado conmigo, o sea, llegan conmigo, yo evalúo y les digo, necesitamos esta evaluación
Y cuando yo hago ya eso, los preparo y les explico, no le tengan miedo, que sea autista o que tenga atención divergente, solo significa que su cerebro tiene ciertas formas distintas de procesar la información, de interactuar con el mundo. No quiere decir que no va a ser ta, 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 ¿verdad? Y ahí es donde yo ya saco el tema. Yo soy autista, obviamente su hijo no necesariamente va a ser como yo, pero sí quiero que sepa que no es una sentencia. Entonces ya eso como que te ayuda a empatizar un montón y ellos van con una visión diferente. E incluso a mí me encanta cuando quizás hacen una evaluación y no les va tan bien como esperaríamos que fuera una evaluación y llegan y dicen, pero no me gustó cómo lo trató. O cuando ya ellos de por sí me dicen como, pero ¿cómo lo van a evaluar en una sola sesión? O me propusieron modificación de conducta y ellos ya lo ven como una alerta. Entonces, a mí, o sea, sí yo veo el impacto que tiene llegar a un profesional que esté actualizado, que valora, que empatiza con la familia. Y por eso te digo, los profesionales neurodivergentes tenemos como ese poder de que podemos educar desde nuestra experiencia también. Yo, de hecho, estoy haciendo un podcast, también lo estoy empezando ya casi sale. Y una de las cosas que yo digo es que yo trabajo desde la profesión y desde el corazón. Y eso es como el poder que tenemos los profesionales neurodivergentes, que tenemos esa parte de corazón. Por supuesto, gracias a Dios hay muchas personas que no son neurodivergentes y que valoran mucho la diversidad también, que luchan un montón por nosotros, pero cuando somos nosotros en primera persona trabajando, es, es un mundo, es otra cosa. O también, por ejemplo, como te pasa a vos, que te informás, que estás tan cerca de la comunidad, entonces eso también ya genera como un impacto en la forma en la que vos te relacionas con la familia, porque hablas de las experiencias que tus amigos mismos te han contado. Ujú. Total, total. Y eso es lo que vamos a ir necesitando. Ese cambio en la cabeza es lo que necesitamos. Justo ayer escribía un post y me salió esa frase, es cambiar la vida de los peques a través de cambiar la mente de los adultos. Ese Ay, es sí, el sí, objetivo, sí. es tal cual el objetivo. A Ujú. ver, vámonos un poquito más allá de tu infancia y entremos en tu adolescencia. ¿Qué tal fue tu adolescencia? Uy, esa cara me dijo algunas cosas. Mira, a partir de mi adolescencia ya me acuerdo más. Hay Sí, imborrables recuerdos. sí, fue complicada. Sí, fue complicada porque por alguna razón yo quería, bueno, creo que todo adolescente, ¿verdad? Yo quería encajar, Claro. pero yo no podía encajar. O sea, yo sí llegué como a crear amigos, pero amigos que no fueron duraderos porque en realidad, o sea, no tenía en común las cosas. No, o sea, simplemente yo me volví una experta. Mira, yo no empecé a estudiar cuando entré a la universidad, yo empecé a estudiar el comportamiento humano desde que era adolescente, porque yo empecé a observar a las personas y yo ataba cabos y decía, esto genera esto, esta conducta hace esto, y si yo quiero encajar, tengo que peinarme así y así, ponerme esta ropa, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que en mi adolescencia yo fui emo. No porque a mí me gustara, sí, 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 señor, y así todo lo que te imaginas de la emo. Pero y bueno, y me planchaba el pelo, imagínate, hasta, o sea, hasta esas cosas, ¿sabes? Y bueno, aquí, para los que solo están escuchando, yo soy colocha, no tan colocha o crespa, como dicen, como Samuel, pero soy colocha. Y, pero yo lo hacía como para encajar, porque yo veía que así era. Eh, Al final, pues fui emo, pero luego cuando yo me fui soltando de todo esto, mi ropa completamente cambió. O sea, yo andaba súper floja, andaba con mis faldas, yo me vestía como Floricienta porque me encantaba Floricienta, pero eso fue un cambio, fue algo que fue hasta que yo empecé como, ok, no tengo que ser como los demás. Sí te digo que yo no entiendo cómo la gente dice, quiero volver a esos años de adolescencia, porque yo
no quiero, la verdad. O sea, yo ni loca vuelvo, me sentía muy diferente, me sentía hasta tonta por no entender algunas cosas, me sentía rara. Y ahí de hecho fue que yo empecé a tener hasta signos de depresión. Yo tengo depresión y ansiedad y ahí fue que empezaron. O sea, yo pensaba que había algo malo en mí, ¿sí? Y ahora que mencionas de eso, pequeña cápsula informativa para la gente que nos ve y nos escucha. Últimamente he recibido muchos casos de adolescentes que las mamás me dicen, pero no entiendo qué pasa, mi hija tiene estos pensamientos depresivos y es autista. No, pero si mi hija habla y es autista. Porque justamente por muchos años hemos arrastrado esta imagen de el autista varón, del autismo, y ahora nos Ujú. toca desayunarnos que también existe un autismo, digámosle así, ¿no? El autismo en Sí, 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 te femenino, entiendo, sí. ¿no? Y el asunto es que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La autista mujer no tiene tantos desafíos, por lo menos en la comunicación. Se ve que el perfil autista femenino no tiene tantos desafíos de comunicación como estamos acostumbrados quizás a ver en el perfil masculino. Sí, Pero el autismo en femenino se vive mucho más desde un escenario emocional, justamente, sí, señor. mucha sensación de no encajar, mucho camuflaje, mucho masking, que genera ansiedad, depresión. Eso es lo que ahora las mujeres autistas nos están contando, que el autismo se vive hasta desde una perspectiva un poco más. A ver, las mujeres autistas a veces son mujeres muy eficientes, muy poderosas. eh, Perfeccionistas. Exacto, pero arrastrando esa sensación de no sé qué hago aquí, es que yo no soy igual, depresión, ansiedad, pasean por un montón de diagnósticos, depresión, bipolaridad, borderline, un montón de cosas hasta que al final dices, es autista. Y eso es el común denominador de muchas mujeres autistas que hablan ahora. Sí. ¿Sientes tú que pasaste, por ejemplo, por el tema del camuflaje, llegaste a decir, no, yo tengo que aprender cómo se socializa y control C y control V de lo que yo veo en la Sí. tele o en la calle? Sí, o sea, yo definitivamente un camuflaje a otro nivel. O sea, como te digo, eso lo aprendí desde mi familia, sin querer, ¿verdad? Ellos por querer educarme lo mejor posible. Y luego con el contexto ya social, o sea, yo definitivamente, yo era alguien que no era, en realidad. Y era simplemente por encajar en un lugar, por estar en un espacio. O sea, yo creo que ahí fue que realmente yo emocionalmente, o sea, de verdad te digo, sufrí mucho, mucho. Nunca lo dije a nadie porque pensé que era porque yo realmente era rara, porque yo realmente tenía algo mal. Y sí, y lamentablemente así, me ves así como que, ok, voy a agarrar valor para decir esto también. Pero mira. Muchas de nosotras, por eso, somos tan susceptibles al abuso. Somos muy susceptibles al abuso. Y te digo, o sea, a partir como de estas emociones, este deseo de encajar, esta obediencia que nos enseñan a tener, a la autoridad también, somos súper vulnerables y definitivamente, o sea, te digo que me marcó, no quisiera volver jamás a esa etapa de mi vida. Nuevamente sí lo agradezco porque ahora me ayuda a entender un montón de cosas, pero no quisiera jamás volver. Ujú. Total. Y ahora este escenario de ansiedad y de depresión en el que vives, que bueno, que veo que también poco a poco tienes herramientas para caminarlo, ¿se ve distinto ahora que sabes que eres autista? Mira, sí, sí. Aquí quizás te quiero contar como un pequeño momento de mi vida que viene del año pasado también. Yo estaba ya llegando como al límite emocional, teniendo ataques de ansiedad diarios casi, sufriendo mucho por el ruido. O sea, sí, sí, los 31 de diciembre son horribles. Eh, o sea, de verdad era como o estar rodeada de tanta gente y eso hacía que yo luego a casa llegara y muchas cosas, ¿verdad? Em, y yo ahí dije, no, bueno, mi esposo, más bien yo de verdad agradezco por mi esposo, me dijo, amor, estás llegando muy bajo, necesitamos un psiquiatra.
y buscamos un psiquiatra. Porque yo sé que era desde el amor, o sea, él lo estaba haciendo desde el amor. Y lo hicimos y ahí fue que me dijeron, Sara, vos tenés un trastorno mixto de depresión y ansiedad. Me medicaron y yo lo agradezco también. La verdad es que la medicación fue tan buena. O sea, todavía sigo en tratamiento, pero me ha ayudado tanto, tanto. Puedo dormir mejor y puedo como manejar, nombrar lo que es, lo que siento, lo que pienso, o soy más como, ok, esto es lo que me está molestando, esta luz me está molestando, necesito esta pausa. O sea, me ha ayudado como todo eso. Obviamente yo también he estado en terapia psicológica, en consejería bíblica también. O sea, de verdad que he estado como en un proceso muy, muy largo y como decís, he ido aprendiendo herramientas. Y ahora, en esa temporada también, pues yo viví muchos problemas hormonales. Inicialmente yo tenía síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina. Tengo, digo tenía porque era lo que sabía en el momento. Esto yo lo supe hasta que llegué, o sea, ya que me casé, ¿verdad? O sea, hace 4 años. Y, o sea, muy reciente en realidad, ¿verdad? Y lamentablemente pues estaba muy mal por patrones de alimentación también de mi niñez, por patrones, o sea, aquí hay un montón, yo creo Interesantísimo eso que de la vamos a tener alimentación. tenemos demasiado que hablar sobre eso, pero voy a seguir, voy a hacer como que no dije nada de eso. Y, y bueno, yo tuve muchos problemas, pero yo estaba experimentando mucho dolor físico, o sea, era como en las pantorrillas, por ejemplo, medio me tocan y me duelen, o sea, sí soy como muy sensible físicamente. Bueno, en la infancia tenías sensibilidad táctil por lo de la ropa que quizás no... Sí, exacto, pero Ah, yo no lo asociaba, ¿ves? O sea, yo no lo asociaba y ahora yo es como me tocaban y me dolía. El asunto es que, bueno, me empezaron a doler más cosas y cosas y cosas y hasta este año yo fui, bueno, fui a muchos ginecólogos y todo, que todos mega violentos además, ¿verdad? Que me le echaban la culpa al peso, que tenía que bajar de peso y y un montón de cosas. Y hasta este año me diagnosticaron con endometriosis y adenomiosis. Y esta es una enfermedad sistémica inflamatoria compleja. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una relación entre autismo y enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes. Mira, el endometriosis no se ha ahorita definido como una enfermedad autoinmune, sin embargo, el comportamiento en el cuerpo es muy similar al de una enfermedad autoinmune. Entonces, sí, sí, como que influyó ¿sabes? O sea, no soy autista solo en mi cerebro, soy autista en todo mi cuerpo. wow, qué buena frase. Sí, es que lo he estado pensando un montón, o sea, Sí. de verdad. Y ahí, de hecho, el doctor que me atendió, que también muy, muy lindo para lo de la endometriosis, me dijo, Sara, vos sabés que el principal síntoma de endometriosis es depresión y ansiedad. Y luego la otra psicóloga, mientras me hacía la evaluación de autismo, me dice, Sara, vos sabés que uno de los principales síntomas es depresión y ansiedad. Y es como obvio, o sea, todo estaba relacionado. Entonces sí fue todo lo que viví, pero todo lo que en su momento no se atendió porque fue invalidado. Wow, 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 wow. Fíjate que lo que pasa es que siempre lo nuevo suena como que no es verdad. Hay un Sí. doctor que se llama Gabriel Maté, no, Gabor Maté. Él tiene muchos estudios acerca del cuerpo y de cómo el cuerpo somatiza el trauma, de cómo el cuerpo los traumas se convierten en enfermedades, bla, bla, bla. Y una de las cosas es que sí, realmente hay enfermedades que son causadas por, llamémosle, por estados de estrés tóxico constantes. Entonces, yo, a ver, esto no tiene evidencia científica concluyente, pero yo le veo sentido y aparte que le veo sentido es hacia dónde vamos realmente en la investigación de estas próximas décadas. Hay una fuerte relación entre mujeres autistas y endometriosis, porque muchas veces, claro, las mujeres autistas viven como en este estado de represión de las emociones, como de me siento muy ansiosa, no encajo, y esa psicológicamente, esa represión de las emociones del cuerpo
toma acción de eso y vienen las enfermedades autoinmunes, porque es como el cuerpo reprimiéndose a sí mismo y atacándose a sí mismo. O sea, es una cosa eh, que es reciente, nueva y a algunos le puede sonar hippie, pero lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo también habla. Eso que tú dijiste, no solamente soy autista en mi cerebro, soy autista en mi cuerpo. Y eso me abre para preguntarte breve, porque ya no es que nos queda mucho tiempo. Ala. La alimentación. ¿Qué pasó contigo y la alimentación? Uy, mira. Yo no, nunca fui tan picky con mi comida, pero sí hubo una etapa en la adolescencia que yo estuve tan ocupada y no solamente voy a hablar como de alimentación, sino estilo de vida en general. Mm. Yo estaba metida en tres orquestas, yo toco violín, estaba metida en tres orquestas, yo no paraba. Estaba en bachillerato, yo comía en el carro, comía pura comida rápida, chatarra, y así, entonces eso empieza a provocar también más inflamación. Y Amazon. ahí fue que esa inflamación afectó, yo creo también como que se abriera la posibilidad de una depresión ya clínica, ¿verdad? O sea, sí, como que esta inflamación fue que afectó tanto el funcionamiento del cerebro como el intestino, como, pues sí, de todo, ¿verdad? Entonces, sí, yo noté también una mejora en mi estado de ánimo y en mis síntomas en general cuando yo ya empecé a tener una dieta quizás un poquito más antiinflamatoria. Sigo yo en camino, yo no estoy aquí promoviendo que corten todo el azúcar y tal, porque la verdad es que el azúcar también para mí es, alimenta la felicidad en algunos momentos. Al corazón. Sí. Pero ¿sabes qué? Pero sí yo noto físicamente, o sea, cómo despierto con más fuerza si el día anterior me moví, salí a caminar, tuve un poco de luz, comí vegetales en la mañana temprano también, le bajé al café, que es algo que me dolió mucho, o sea, yo pude notar un montón eso y también en la ansiedad, o sea, no tenés idea de cómo influye la alimentación en la ansiedad, en la depresión, en los síntomas intestinales, o sea, yo incluso, bueno, tengo dermatitis atópica también y esto tiene relación, por supuesto, también con la endometriosis y con el autismo. Entonces, Y yo tapándome mi pedacito de dermatitis aquí en la frente. mira, o sea, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo creo que lo que más hemos subestimado es cómo el autismo influye en todo lo que somos, o sea, de verdad en cómo influye en todo lo que somos y cómo seguimos haciendo esa dicotomía entre el cerebro es el cerebro o la psicología es la psicología y la fisiología es la fisiología. Y no, o sea, está todo relacionado. De hecho, yo también creo que he sido muy dichosa en haber encontrado profesionales más integrales, porque, por ejemplo, mi nutricionista, ella todo siempre, ¿cómo estás de sueño? ¿Cómo estás de movimiento? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás de qué sé yo? O sea, de todo. Eh, porque tiene que ver con todo, o sea, no somos seres separados, somos una sola cosa. Total. Y esa visión integral creo que es la que tiene que liderar la nueva forma de acompañar a las infancias de autistas. Porque ya esto de que el traumatólogo solo es traumatólogo y te pregunta cómo está tu hueso y el psicólogo solo se encarga de conductas. Yo creo que la interdisciplinariedad es del futuro del acompañamiento a la comunidad autista en general, ¿no? Sí, El psicólogo tiene que estar, digamos, no va a intervenir en perfil sensorial, pero tiene que estar informado no sé, el terapeuta del lenguaje no va a intervenir en conductas, pero tiene que estar informado. Y el psicólogo no va a intervenir en ecolalias, pero tiene que estar informado. O sea, sí, ser integrales, ser sí. todoterreno. Y obviamente respetar el espacio de especialidad del otro, pero todos tener un basic, ¿no? Un básico de Sí. información de las cosas. También, Samuel, lo que te mencionaba del acceso. O sea, lamentablemente el acceso a nivel público, por ejemplo, cero, ¿verdad? Y la verdad es que la economía de muchas familias está muy mal. Y si a mí me llega un chico que no puede pagarse el perfil sensorial,
yo necesito tener por lo menos alguna herramienta que poder darle, por lo menos algún libro para que lean, por lo menos algún artículo, por lo menos alguna recomendación y una noción de todos esos temas, ¿sabes? Entonces, y siempre recalcar, como vos decís, lo primero es, miren, yo no soy especialista, pero pueden intentar esto y esto y esto. ¿O les parece si nos reunimos con tal persona? O sustituyamos, eso yo lo hago un montón, como sustituyamos una sesión conmigo por una sesión con la psicóloga o una sesión conmigo por una sesión con la fisio. O sea, y eso se puede hacer, ¿verdad? Tenemos que dejar de pensar también solo como en el dinero como profesionales y empezar a pensar en bienestar de la persona y en calidad de vida para nuestros chicos. Sí, y hasta no sé, en que Dios devuelve lo que haces. Entonces, Y también hay mucha gente por ahí, como digo yo, tiburoneando, ¿no? Ahí pendiente de qué familia va a poder dar más plata y eso se te devuelve en un rato, ¿no? Qué pena. A ver, las últimas dos preguntas antes de irnos. Em, la primera, bueno, tú eres una persona que creo yo que desde el principio de su, digamos, de su historia autista ha estado muy en contacto consigo mismo. O sea, yo te siento a ti como siempre he estado como conectada conmigo misma, a pesar de que quizás en tu adolescencia tuviste como este episodio de no sé cómo encajar, no sé cómo encajar. Ahorita tienes una profesión, te dedicas a la terapia del lenguaje, al acompañamiento, tocas violín. eh, entonces, ¿qué crees tú que hace falta para que una persona autista llegue a la adultez tranquilo, feliz, seguro? uy, yo creo que redes informadas. Redes informadas, mucha validación, mucha adecuación. Y, y es que, ¿sabes? Esta pregunta para muchas personas puede sonar como una pregunta peligrosa, una pregunta capciosa, no sé, pero es que tranquilo no es igual a que hable, tranquilo no es igual a que termine una carrera universitaria, tranquilo, o sea, ¿sabes? No significa que va a comer todo. Tranquilo significa que va a tener lo que es mejor para esta persona. Entonces, lo que la persona necesita para llegar a edad adulta y disfrutar de la vida es ser entendido y que su entorno se acomode a él lo máximo posible. O sea, Total. yo hace poco también publiqué una frase que la verdad dio mucho que hablar. Me bullearon y eso que a mí no me comentan mucho, pero me bullearon. Y es que tenemos que entender que los adultos somos quienes nos tenemos que adecuar a los niños y no los niños a nosotros. Eso no quiere decir nada de no poner límites ni nada por el estilo, pero quiere decir que hasta los límites van a ser comunicados de la forma que son más útiles para el niño particular que tenemos delante. Totalmente. Yo justo en estos días conversaba con una mamita que me decía, yo tengo miedo de la vida adulta de mi peque porque no le va bien en la escuela, no sé qué. Y yo le decía, pero ¿qué pasa cuando tú le pones en las manos a él unas piezas de madera o unos legos? No, él la construye y te construye esto y lo otro, no sé qué. Y quizás este pensamiento que yo tengo es muy revolucionario, pero hay que aprovechar también que nuestra sociedad hoy en día ha flexibilizado el concepto de de trabajo, de vida laboral. Tú Ujú. puedes ser una persona que vive en su cuarto haciendo obras de arte y vendiéndola a través de redes sociales. Y yo le decía a esta mamá, tu hijo puede ser una persona que aprende el oficio de la carpintería y a raíz de eso tiene un negocio de diseñar casas para pájaros que sean innovadoras porque cuando el pájaro se pone en la punta, la casa se abre, ¿no? O sea, a veces nadie, a ver, lo que yo le decía es, el autista hay cosas que no puede hacer igual que sus amigos, pero sus amigos también tienen cosas que no pueden hacer igual que el autista. Sí, Cuando tú señora. piensas eso al revés, dices, "Ah, entonces tengo que aprovechar las fortalezas de mi peque". Por supuesto. Entonces, hay muchas formas de vivir la vida. Y cuando tú encuentras a muchos adultos autistas que han ido como sacándose peso de encima a lo largo de su vida, al final de la vida se dedican a cosas que siempre estuvieron muy presentes dentro de ellos, que siempre fueron parte de su perfil individual, de su individualidad.
Y eso es lo que hay que apoyar, la individualidad del peque. Esta individualidad se puede convertir en universidad, en colegio, en oficio, en creatividad, en lógico, matemático. La pista de cuál es el futuro de tu peque, la pista es el peque mismo, creo yo. Totalmente. Y es que eso te iba a decir, o sea, aprender a observar a nuestros chicos, aprender a verles, porque mira, o sea, hay niños que aman las letras, aman los números, pero en el cole les va re mal con el movimiento. ¿Y por qué nos vamos a buscar en que el movimiento lo haga bien? O sea, démosle los apoyos y todo el asunto, pero hay que fomentar muchísimo más aquello que sabe hacer. Otra cosa que yo siento que es como revolucionaria en la práctica que hacemos ahora muchas personas es no acompañamos para que logre cosas, no acompañamos para que sea tal cosa, sino que acompañamos en el momento presente y la persona nos guía hacia lo demás. O sea, eso es lo que pasa en el procesamiento gestáltico del lenguaje, por ejemplo, que es otro temazo que yo sé que vos tocas un montón también, ¿verdad? En el procesamiento gestáltico del lenguaje, yo no estoy en fase uno esperando, modelando como fase 3. Yo estoy en fase uno modelando en fase uno con él, y él me dirá, estoy listo para fase 2. Y así es como pasa en absolutamente todos los aprendizajes. Y fíjate que esto que decís de los intereses también aprovecho para contar como así breve. Yo empecé a tocar violín a los 6 años, pero siempre había algo de la práctica diaria que a mí no me encantaba. Y, y cuando yo iba creciendo, yo entendí que la música era mucho más que hacer música. O sea, que la música era más que la música. Y así fue como yo empecé a amar muchísimo más la música con fines no musicales. Y, y ¿por qué menciono esto en este momento preciso? Porque esa visión no la soy la segunda musicoterapeuta en el país. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros chicos pueden elegir y especializarse en áreas que quizás la otra gente ni siquiera está pensando, Claro, claro. porque porque les apasiona. Llegan a lugares leyendo, buscando, llegan a conclusiones explorando los materiales porque les interesa demasiado. Entonces, de hecho, yo les motivo a los papás como, miren, ese interés que él tiene profundísimo en eso es un mega beneficio. ¿Ustedes no han oído cómo la gente se queja de que los niños no prestan atención? Véanlo, lleva media hora jugando con los bloques. Entonces, o sea, yo creo que tenemos realmente que aprender a observar al niño y valorarlo y abrir y seguir abriendo el mundo, porque mientras el mundo más avance, perdón, Alexa, Tranquilo. repito, ¿ya paró? Sí, porque mientras el mundo más avance, más accesible va a ser para las personas. La Y mejor, mientras más quitemos, por ejemplo, perdón, mientras más quitemos, por ejemplo, la necesidad de títulos universitarios, yo también soy medio hippie en eso. Mientras más quitemos esa necesidad como de que todos tienen que estudiar en la U o todos tienen que hacer esto o aquello, más accesible va a ser el mundo. y ese cambio asusta porque nosotros venimos de una generación clásica de estudias en la universidad, tienes una carrera, te dedicas a eso, ganas dinero, tienes una familia, no sé qué. Asusta, pero es el cambio que quizás está viniendo, ¿no? Bueno, ya estos son temas más profundos quizás, pero hay que darse cuenta que la mejor ayuda, mucha gente me pregunta, "Samu, pero ¿cómo ayudo a mi peque? ¿Cómo ayudo?" La mejor ayuda que puedes hacer es observarlo, Mil veces. Y observar. adecuarte. Y adecuarte. Adecuarte a lo que observas, no a lo que tú quieres observar, sino Ujú. adecuarte a lo que observas genuinamente de tu peque. Claro que sí. A ver, la última pregunta, Sara, y con esta nos despedimos. Si tienes imagínate que tienes al frente un papá o una mamá que está angustiada, angustiado por el futuro de su peque autista, ¿con qué palabras lo abrazarías o la abrazarías? Sí, yo les diría, empiecen en el ahora. Empiecen en el ahora y acompáñenle con quien él es ahora. El autismo no es lineal y lo que observan ustedes ahora no es lo que van a observar toda su vida. Entonces, acompáñenlo ahora. Qué Creo que es hermosísima manera de cerrar, me encanta, Sara.
Gracias por abrirme este espacio, gracias por permitirme entrar en tu vida, en tu tiempo y sobre todo en tu diagnóstico reciente, que sé que lo estás gozando y estás disfrutando de esa identidad que ahora te abraza. Gracias, Sarita, y nada, gracias a todas las personas que nos van a estar viendo por ahí. Dejen sus comentarios, le pueden buscar, ¿dónde te pueden buscar en Instagram si te quieren preguntar cositas? Me pueden escribir a mi casa abierta punto lenguaje y de verdad cualquier pregunta no es incómoda para nada. Pueden escribir y preguntar lo que sea. Bacán, igual en la edición, ahí voy a poner tu red para que te busquen. Y gracias, Sarita, te mando un abrazo gigante y ya nos vemos en la próxima. Gracias, Samu.